este libro que tengo en mi mano, Nombres vernáculos de las aves de la provincia de Huesca, es el fruto de muchos años de trabajo, de idas y venidas, de anillar aves, de ir por distintos lugares de la provincia de Huesca, de quien fue el fundador de la Sociedad Ornitológica Oscense, hoy en día coordinador de anillamiento. Joaquín López Pardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por este trabajo que supongo que, bueno, pues... Trabajo, ¿no? para mí no es por trabajo. este hobby. Exacto, yo el trabajo hace años que lo tengo hecho, pero no... Lo tengo en un archivo ahí y no me pide pan. O sea, lo que pasa es que los amigos me animaron, oye, que podías hacer algo, que podrías sacarlo, que tal y que cual. Al final se empeñaron y ahora pues dije, pues tira, vamos a ver qué sale aquí. Tira. Me estaba contando precisamente que... Pero me fastidia porque, por ejemplo, hay localidades que tal, que por ejemplo, hablando con el personal, con la gente, nada más he podido recopilar el nombre de un ave, de un pájaro en cuestión, etcétera, y llegado a otras y tienes un montón, o sea que según con quién hablas, si sabe más o menos o tal o cual, pues te van explicando, te van contando y poco a poco vas apuntando, vas recopilando tal, y si no preguntando también por allí, pues vas sacando. Muchas veces me he tenido que hacer el loco. O sea, y me explico, una vez en el puerto de Santa Bárbara íbamos a una acampada, o sea, íbamos al Pirineo a observar aves y tal, y me encontré un pastor que estaba allí con las ovejas y tal. Sí. Me acerqué, yo siempre tengo costumbre de hablar con ellos para preguntar a ver si saben de algún pájaro, de alguna cosa, alguna movida, etcétera, y aquel le pasaba un milano real volando por arriba, sí, de cruzado, y yo me hice el loco, el tonto tal, como aquel que no sabe nada. Oiga, aquel pájaro raro que va por allá arriba, ¿qué es? Se me lo quedan mirando. Dice, me cago en la mar, ¿no lo ves? ¡Un asforrocho! Digo, ¿un asforrocho? ¿Qué cao dice este hombre? ¿Cómo? Sí, un asforrocho. Vale, no se preocupe, saca la libreta. Milano Real. Milano Real, que llevo la libreta encima todo el año, esta no se escapa, saca el boli y apunta. Pues claro. Santa Bárbara, Milano Real, asforrocho, ya tienes un nombre más, o sea... Luego he llegado a los pueblos, te metes en el bar, hablas con cazadores, con gente, con tal... y te van dando nombres de pájaros. De algunos ya lo sabes tú de antes, sí. Otros, el que no sabes, lo tienes apuntado y cuando coincides con alguien de la comarca o de la zona, pues preguntas. O sea que, Joaquín, en todos los pueblos tendría que haber un Joaquín que controlase el nombre para luego decírselos y que los pudiera apuntar. Yo que me sé, o ahora, por ejemplo, desde aquí, desde estos medios, si hay gente de pueblos, de localidades o tal o cual que tienen nombres, yo con que me digan el nombre del ave, del pájaro, y si no lo saben el nombre del pájaro, el nombre, yo qué me sé, el petirrojo que es papirroy, pues papirroy, el verdecillo que es gafarrón, tal, lo que yo que sea, tal, de tal pueblo, tal localidad, tal, ¿sabes? Claro. Y ya que me lo remitieran. Claro, porque fíjense, he encontrado aquí, porque tiene 2, 4, 6, 8, 10 nombres y los 10 diferentes, o 10 pueblos. La Oropéndola, en Albero Alto se dice Talanrara, en Alquézar Cagadaga, en Buera Collorín, en Capella Garibiu, en Castillazuelo Tirolero, en Coscullano Taranlara también, en Panzano también Taranlara, en Santa Engracia Chirrofritos, en el Valle del Lierp en Garabiu. Es Garibiu. O es Garibiu. Vale. Es Garbiu, vamos. O el mirlo acuático, en Alquézar se llama Anadetas, claro, y en el Run, Torlla Pescaera. Exacto. Es que es increíble la cantidad de nombres distintos. Vas pasando por valles y te van cambiando. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo con el lúgano, que es el nombre en castellano. Sí. En Huesca, los que cazan pajaricos, fringílidos, aves, que o tal o cual... y pajareros en general lo conocen muy bien, sí. Pues ese aquí en Huesca se le dice lucano. El lucano. Con C. Sí. Pero si tú bajas a la zona de Barbastro, allí lo llaman luer, o llegas a Loerte, subes para Alquézar es luer, te subes al Pirineo, Jacas a Viñánigo, ahí le dicen taril. Ajá. Y una vez a un primo mío que estaba en Sabiñánigo, ¿y por qué se llamáis taril? Dice, y como otro que te contaré otra. Tal, dice, porque cuando pasan volando lo mismos que cantan, hacen taril, y ya te quedas alucinado. O sea, una vez estábamos anillando en la Garcipollera, vinieron una gente de Zaragoza, que estaban, pues no sabemos quiénes eran, estaban por allí, por el campo, tal, y nos llegan a estos, oye, que en aquellas redes de allá arriba os ha caído un pepejún. ¿Pepejún? ¿Qué es eso?
¿qué tal? Subimos a mirarlo y era un carbonero común. Digo, ¿pero por qué lo llamas? Porque cuando lo oigo cantar este tío era de la provincia de Zaragoza, de un pueblo, no me acuerdo. Porque cuando lo oímos cantar hace Pepe Jun, Pepe Jun, Pepe Jun. Te quedas se quedan con la copla, con la peña, vamos. Exactamente. Te hacen alucinar en colores a veces con algunos nombres. Y al lucano también Verderol en La Naja, ¿no? ¿Lo llaman? Estaba viendo yo por ahí. No lo sé, si lo han cambiado fácil, no lo sé. Sí, vamos, que lo ponía allí. Vemos ahí, bueno, pues posibilidades de nombres. Y... Aquí están recopilados por lo que estás poniendo tú allí ahora, sí. Es el nombre del ave y el pueblo. Y luego en la parte de detrás, al final, ya vienen las localidades, por localidades y el nombre de cada pueblo. O sea, entonces ya van por, no sé si es esa. Va el pueblo allí, es que no lo sé. A ver. O sea, va el nombre del pueblo sí, y la localidad de arriba abajo. O sea, y ya los que salen de cada pueblo. Claro. Vale, o sea, ¿cómo llaman en cada pueblo a cada uno de los pájaros y cada uno de los pájaros cómo lo llaman en cada pueblo? Lo he hecho de las dos maneras para facilitarlo. Exacto, sí, no, pero es que en el primero que has puesto sí. hay uno que de arriba abajo has visto que cambias. Sí. Si buscas el alimoche, por ejemplo, es igual en todos. En todos los sitios. Viene boleta. Ajá. Y lo llaman boleta porque en vuelo te lo miras desde abajo y es como una bola pequeña. Sí. Y es una bola redonda así, el cuerpo, una bola esto y se ve como vuelan alto, se ve desde abajo, parece una boleta. ¿Qué es aquello? Una boleta. Una boleta. Joaquín, tenemos muchos pájaros diferentes en la provincia de Huesca. Pues los de toda la vida, ¿qué quieres que te diga yo? O sea, pájaros diferentes, las especies... ¿Son esos 666 a los que se ha referido? ¿O? No, esos son nombres... Esos son los nombres distintos. Los nombres distintos que les dan diferentes pueblos. Sí. Lo que pasa es que en la provincia de Huesca las poblaciones de aves o de pájaros van cambiando porque al ser migradores, sí. Unos vienen para el verano con el calor, otros los tenemos ahora en el invierno con el frío o los hemos tenido... que ahora ya, por ejemplo, puede ser el petirrojo, sí. Puede ser los zorzales, varias especies, zorzal común, zorzal real, zorzal charro, o sea que hay un mogollón, etcétera, y esos ahora, al venir el verano ya migran, marchan para el norte de Europa a criar, y ya por abajo de África, ya vienen los transsaharianos, puede ser el ruiseñor común, que luego lo iremos a cantar en algún sitio, las oropéndolas, el chotacabras gris o el pardo, que también están en África ahora, pues luego las golondrinas que ya están llegando, el vencejo común, que se viene un poco más tarde, que es más tardado, que son esas golondrinas grandes que las oirás chillar, chi, que chillan alrededor de San Lorenzo, en las tardes de verano. Pues oye, pues bueno, pues ese mismo, aquí en Huesca se le dice falfeta, en otros pueblos le dicen falciño, en otros afarceño, en otros... O sea, cada uno lleva... ¡Qué tremendo! Lleva su marcha diferente. Entonces... Joaquín, ¿y usted las reconoce a todas estas aves viéndolas o por el canto también las reconoce? Bueno, por el canto. Sí. Por ejemplo, el petirrojo concretamente, ese este hombre, un nombre que conocía yo aquí... don Vicente de Antonio Avizanda, que este hombre era un herrero que estaba en Alquezar, que este fue mi padrino, el que me metió la caña cuando yo era joven en su herrería, que le iba a ayudar, etcétera. Pues bueno, pues este hombre, tal, ¿qué me has preguntado? Que si reconoce por el sonido, por la imagen. Exacto, sí, pues bueno, exacto, ahora iba allí. El petirrojo, por ejemplo, pues este hombre le decía Petret. Llegas a otros sitios lo llaman papirroy. El otro dice, mira un Pedro, ya tanto Petret al final ya era un Pedro lo que veía. Pero Joaquín, ¿usted sale al campo y escucha el sonido de las aves? Sí, y no, sí, aquí hay un petirrojo, sí, un vencejo, claro, no sé qué. Sí. ¿Lo reconoce? Perfectamente. Pero eso son un montón de sonidos y de cantos distintos, pues ¿no? Eso es como tú si te gusta la música y te vas a una discoteca y te ponen a yo que me sé. Claro, y distingo un cantante de otro y una nota de otro. Y a mí me los pones que me cantan en inglés y les diría, vienes a vender música inglesa, pues te la vas a vender a tu pueblo. Aquí no hablamos inglés, ni cantamos en inglés, a tomar por saco. Aquí lo que mejor es escuchar el canto de los pájaros. Hoy las fotografías son también de... ¿Los dibujos son suyos o son de algún miembro de la sociedad? Los dibujos son de colaboradores. Sí. Y las fotografías, hay algunas de Luis Guerrero, creo que es, y no sé si hay alguno más por allí, en fin, no sé. Porque han puesto por allí fotos que no me he enterado yo mucho...
con los colaboradores que he tenido, de donde me han sacado el material. Se queja Joaquín de que cuando llega a librerías o a la Feria del Libro, etcétera, claro, este libro viene a ayudar a eso. No hay prácticamente libros sobre aves o libros... Libros bueno, pues sobre aves, hay los generales, las 4 guías de aves de Europa, etcétera, que tenemos todos los amantes de la ornitología. Exacto, todo tal, pero fuera de allí no puedes buscar nada más y tal, entonces yo muchas veces me enfado y trino porque vas a buscar tal Dice. y no tienen ni dónde caerse muertos. Claro. Entonces ya pues yo a veces me han venido vendedores del libro, usted pídame el libro que quiera que yo se lo consigo. Sí, pues no. Sí, venga usted aquí. Me va a conseguir el prontuario de la avifauna española. Tira. Es el primer libro que editó la Sociedad Española de Ornitología con todas las aves de España, etcétera, que está agotado y editar, y además nada más lo venden ahí, que es, por así decirlo, la Ardeola número 1, que es la revista de la Sociedad Española de Ornitología, que se editó, que en donde vienen con todos los nombres en castellano, etcétera, y tal y cual. Pues eso ni en librerías ni en ningún sitio no está, y este hombre se ha vuelto loco. El autor Francisco Bernis, que fue el fundador de la Sociedad Española de Ornitología, el 15 de mayo de 1954, antes de ayer, sí. Y tal, pues el personal ya, o sea... Que es difícil, claro, encontrar. Pues ahí está. No, búsquemelo, yo le compro luego lo que quiera, pero primero me consiga este libro. Claro, pero si está descatalogado ya o agotado... Pues ya se la jorobó la película. ¿Y estas poesías y cuentos de las aves de Huesca transmitidos por personas que conocían los nombres vernáculos? Esas algunas las tenía yo por ahí recopiladas, otras son de gente de los pueblos, que son tradicionales antiguas ya de... por así decirlo, más viejas que yo, porque van pasando, pasará con los vernaculares estos. Ahora yo tengo que aprovechar ahora a conseguir de personas mayores, vivientes, que queden aún en localidades y tal y cual, porque la juventud que viene ahora no se preocupa, no. Ni les molesta, o sea, ni se molestan, ni les interesa medio pito, porque claro. Por así decirlo, pues ellos prefieren marcharse de juerga, de jarana, de borrachera, de y lo que no corresponda. a disfrutar del mundo de los pájaros. Pues, Fíjense, sobre la perdiz y la lluvia, por ejemplo, ha encontrado Joaquín. Cuando la perdiz canta, el nublado viene. Si sacas la mano por la ventana y te mojas, señal que llueve. Y no Además, falla. es que es la sabiduría popular, ¿no? No, pero es que no falla. Cuando la grulla va para arriba, no estés con el amo aunque te lo diga, pero si la ves que va para abajo, estate con él aunque sea con trabajo. Exacto, pues cuando va para arriba, no estés con el amo aunque te lo diga, porque ya viene el buen tiempo, los jornaleros ya se podían quitar la chaqueta, ya podían buscarse la vida de otra manera. Cuando va para abajo, que llega en octubre, estate con el dueño aunque sea con trabajo, porque entonces estaban a cubierto los jornaleros, los criados, estaban comiendo en las casas del dueño de campo, tal, etcétera, estaban todo el invierno a cubierto, calientes, comidos, hervidos. Claro, exactamente. Y eso lo marcaban, fíjense, las grullas. Y ya pues arreando. Entonces los mismos agricultores en el campo han ido sacando coplas de estas que yo he ido recopilando por allí. En fin. Bien interesante. ¿Se puede encontrar ya en todas las librerías? Y más que habrá, sí, ahora ya está saco por allí, sí. Me parece que está en Estilo y... A ver, ¿en qué más librería? No me acuerdo. Bueno, seguro que acabará estando por todas las librerías de la ciudad. La han puesto en alguna librería más, pero yo no me acuerdo ahora... Fíjense, el abejaruco, 26 nombres diferentes han encontrado, y el alimoche solamente, como decía él, solamente uno, boleta. Bueno, pues lo que hay que hacer es que se pongan en contacto con Joaquín López Pardo, con el Grupo Ornitológico Oscense, si son de algún pueblo donde no les han preguntado y tienen nombres curiosos o nombres propios de los me los pueden pajaricos. remitir a la dirección mía, al ser del Grupo Ornitológico Oscense y tal, que pongan geo@hotmail.com. Vale. Y me llegan, por ejemplo, o sea... Exacto, para ayudar a ampliar. Y el que no se aclare con el ordenador, que le va mal la tecla, pues me lo pueden mandar también a correo postal, Avenida Menéndez Pidal número 30, abajo, 22004, Huesca, y arreando. De allí, arreando. Que me dejen allí algún teléfono de contacto, alguna cosa que yo llamaré, me pondré en contacto con ellos, y por lo menos para darles las gracias, o les contestaré al remite, si no. Exacto, fíjense, a la lavandera blanca se la llama engañapastor, y a pues, yo qué sé, es que hay nombres, al carbonero común se le llama titipera, chincharana, a la carraca se le llama azulón, al cernícalo, ciquilín, esparver, garrapiña, esparvel.
Es muy curioso Que sí, esto, hay pues, que mirar pues eso. eso Pero luego es- hay que salir al campo y al... Pues eso a base de revolver, o sea, a base de moverte por allí, pues se va sacando cosas. Claro que sí. Esto es una afición que desde luego es muy interesante y bueno, pues hay quien de la afición hace también un favor al resto para que conozcamos esos nombres vernáculos, 666 distintos, que se dice pronto. Joaquín López Pardo, que enhorabuena, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros por invitarme Y por divulgar la ornitología. por divulgar la ornitología y por hacer algo por el tema, porque hay muy poca gente que se preocupe. Exacto. Bueno, pues ahora llega la primavera, es época bonita. Gracias. Vale, pues a vosotros.